Nosotros no somos unos hijos de papá, como vosotros. Crea un poquito de tensión ahí, crea un poquito de tensión. A ver, nosotros no somos herederos, no somos herederos de patrimonio, sino que somos recuperadores de patrimonio. Así llevamos 20 años recuperando, esa es nuestra singularidad como Instituto Histórico, que fuimos nombrados en 2016 por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Nosotros recuperamos patrimonio y llevamos 20 años, digo, recuperando ese patrimonio perdido, que recuperamos de dos maneras. Una es la donación y otra la compra de material. Material que se ha perdido a lo largo de la historia de muchos de vuestros institutos. Quizá tengamos materiales. Cuidado, que están muy apropiados ya. Sí, ya sabéis que se ha perdido material en todos estos años y algunos de esos materiales, bueno, pues han sido recuperados para la educación pública por nosotros y nos sentimos muy orgullosos de ello. Y alguna vez me decís, bueno, ¿y con qué fondos se recupera ese patrimonio? Cuando es compra, cuando es donación está claro, y cuando es compra, ¿cómo se...? Pues tenemos que acudir a proyectos. Y os queremos presentar uno de esos proyectos que nos ofrece fondos para conseguir seguir teniéndolos y a veces comprando material que es pues muy singular, como el que os presentaba el año pasado en Soria, ¿no? Esas láminas de historia de España, 8 metros de láminas de historia de España que se van enrollando dentro de un mueble y el profesor de historia las iba pasando, lo recordáis, ¿no? Eso estaba repartido en trocitos por toda España y lo recuperamos y lo restauramos. Así que uno de esos proyectos es este que os digo. Y es un proyecto Erasmus Plus, un K201, en el que estamos amigos del aula museo del Instituto Histórico nuestro, de Azuqueca. Nos interesaba que fuera la asociación, además, por fondos, porque se conseguían más fondos de esta manera. La Escola Secundaria Don Manuel I de Bella, en Portugal, tiene fondos, les decía a nuestros amigos portugueses, fondos muy importantes, muy interesantes, aunque no lleguen a los 100 años, pero son fondos muy interesantes, de hace quizás 70 años. El Liceo Scienze Umane Albertina San Vitale de Parma, en Italia. ¿El sonido bien? ¿Me oís bien? Y bueno, pues esos tres centros. Y en cuanto a los objetivos, pues por supuesto compartir las mejores prácticas entre unos y otros, que nos enseñen, que les enseñemos, y crear un museo europeo de la educación, un museo virtual en el que vayamos incorporando pues piezas poquito a poco, y ahora os mostraremos. En cuanto a las actividades, han sido actividades de formación, actividades de coordinación, de intercambio, de buenas prácticas, y las hemos estructurado en 4 reuniones. Son reuniones de profesores, no hay alumnos, son reuniones de profesores. La primera reunión en el centro coordinador, que fuimos nosotros, España, y fijaos en las fechas, que es muy interesante. La primera fue en 2020, la segunda en 2021, nos pilló la pandemia. Nos pilló la pandemia y esa fue una terrible circunstancia para todo y para todos. La tercera reunión fue en Portugal en 2022 y la cuarta reunión, ahí sí que veis que muy cercanas las dos y ahora os explicaremos por qué. Pasamos, os explico la primera reunión en España, pues aún sin COVID. La primera no teníamos problema.
Lo primero era exponer cuál era la tipología patrimonial de cada centro, qué teníamos cada uno de nosotros, y luego ya visitas para que conocieran cuál es la realidad patrimonial en general de los institutos históricos españoles, y con el ejemplo más palpitante de nuestros institutos en la provincia. Por supuesto, estuvimos en el Brianda de Mendoza. Juan pues nos echó una gran mano en ese sentido de ver fondos. También estuvimos en la cuarta reunión a ver específicamente el mapa del cielo. Y sesión formativa inmediata sobre algo que necesitábamos urgentemente, que era una web colectiva y una base de datos que fuera la base de ese museo virtual, ¿no?, de ese museo europeo de la educación. Y diferentes visitas a patrimonio regional, a patrimonio nacional. Aquí estamos con el vicerrector de la Universidad de Alcalá, porque también vimos el patrimonio de esa universidad muy cercana a nosotros y de la cual dependemos. Nosotros no dependemos de la Universidad de Castilla-La Mancha. En Guadalajara tenemos al ladito la de Alcalá, y es la nuestra. E inmediatamente después llega la pandemia. Esa la tuvimos sin pandemia, llegó la pandemia. Así que tardamos en la segunda reunión, pero no dejamos de trabajar virtualmente con ellos, de hacer reuniones virtuales. Pero bueno, conseguimos ya la segunda reunión en Italia, aún con medidas fuertes contra el COVID. A cada sitio que queríamos acudir, mostrar nuestro carné de vacunación, era difícil el movimiento. Aún así, pues eso, os digo que tuvimos una formación importante en Italia. Le reconocimos muchísimo a nuestra compañera Emanuela, que es esta que veis aquí, Emanuela Colombi, pues el esfuerzo formativo que hizo en diferentes facetas, y ahí veis un poco qué instituciones visitamos y dónde nos formamos. Aquí estamos en un centro de restauración fotográfica y de conservación fotográfica, sobre todo de lo que tenemos en abundancia, las estereoscópicas de cristal, sobre todo. Pasamos a la tercera reunión, aún con los últimos coletazos del COVID, fue en Portugal, y esta tardamos ya no tanto por el COVID, que también, porque se acabara de solucionar, sino porque ellos tienen patrimonio inmaterial, como tenemos nosotros, importante. Ya sabéis lo pesados que somos nosotros con la recuperación no solo del patrimonio material, sino de la recuperación de tradiciones nuestras, de tradiciones académicas, que nos sentimos muy orgullosos de que alguno de vosotros hayáis continuado. Nosotros hacemos la graduación histórica, que consiste en que pues nos vestimos con la vestimenta propia del siglo XIX y principios del XX. Desapareció en la Guerra Civil prácticamente desapareció. Por cierto, tenéis un maniquí vestido aquí en Huesca, que tiene nuestro traje académico, pero tiene muceta. El traje de instituto no llevaba muceta. Es verdad que algunos, veréis alguna fotografía de alguno que sería doctor y se puso la muceta, pero el traje propio nuestro, tenemos que sentirnos muy orgullosos de cómo es el birrete de seis caras, sin muceta, sino con sobrevesta. La sobrevesta es esa especie de bufanda hasta abajo, de terciopelo o de raso, ya a principios del 20. Bien, también nos llevaron a un montón de sitios formativos. Os destaco, que lo vea yo aquí, visitan al botánico, el laboratorio Hércules para el cuidado del patrimonio histórico, verdadera joya a nivel científico en Portugal. Y os decía que lo que preservan ellos es una tradición de hace un montón de tiempo que la llevan adelante, que es muy parecida a la que nos decían del Brianda el otro día, pero es toda la ciudad de Bella, se llama Pax Iulia, bueno, hemos puesto Vívitas, es Civitas,
Julia Kivitas, que es una interesantísima experiencia didáctica con mucho recorrido y emanada del propio instituto de hace un montón de años. Aquello es una ciudad de nacimiento romano. Pasamos adelante. Queríamos participar en ella y por eso se retrasó un poco, porque bueno, nos vestimos todos y demás. Muy interesante. Y por último, la cuarta reunión, pues de vuelta al centro coordinador, que ya os digo que éramos nosotros, no os mareo, pero con todas esas visitas. Volvimos a Albrianda para ver sobre todo ese mapa del cielo y para formarnos para tocar la formación desde varios puntos de vista. Estuvimos también en el Instituto San Isidro de Madrid, también para que vieran un poco el panorama general español. Y eso fueron las 4 visitas. Pasamos a las cuestiones técnicas, digamos, en cuanto a la web y a la base de datos. Mi compañero David Arboledas os comenta. Es el único foco que tomaba. Bueno, de la página, pues un poco la historia del centro, de los diferentes premios que hemos ido consiguiendo a nivel regional y a nivel nacional, y sobre todo las actuaciones que realizamos con el patrimonio. 3 grandes grupos de actuaciones. Por un lado, didáctica, lógicamente. Tenemos un montón de, como tenéis casi todos en los centros, de materiales y de herramientas con los que trabajar con los chicos. Una divulgativa en la que intentamos también que el municipio y las personas del municipio sepan que hay un museo de la educación, que es el gran desconocido de Azuqueca de Henares. Y por otro lado, una parte importante que realizamos a nivel de recuperación de materiales y de investigación sobre ellos. Por otro lado, pues simplemente cosas importantes que hacemos en el centro, pues otorgamos un premio a los profesores honoríficos que intentamos hacer todos los años. Tenemos ahí desde el principio, desde el año 2003, pues los diferentes profesores honoríficos que hemos ido nombrando, profesores nacionales e internacionales. Hemos dado de México, de Senegal, a la labor docente. Otra cosa importante son las graduaciones históricas, graduaciones que realizamos pues como se hacían hace 400 años, incluso las realizamos en latín. Y es algo que con el tiempo ha ido ganando bastante aceptación por parte del alumnado. O sea que, bueno, nos sentimos orgullosos en ese aspecto. También las distintas exposiciones que hemos ido montando, tanto en el centro como a nivel del ayuntamiento o de la provincia de Guadalajara. Y gracias sobre todo, evidentemente, a los fondos del Erasmus. Aprovechamos eso para enlazar con el proyecto, que era lógicamente de lo que se trataba al final, con Portugal y nuestros compañeros italianos, y de ahí pues salió ya la página específica del proyecto del Erasmus. Aquí no vamos a contar porque sería otra vez lo mismo, las actuaciones que hemos ido realizando. Lo importante fue lo que tenemos ahí, el enlace, el de la base de datos, que esa base de datos, pues lógicamente ha sido el trabajo más arduo, ha sido la catalogación de todas las piezas que tenemos en los 3 museos de los 3 centros. La idea, como os comentaba Miguel, es hacer un museo europeo de la educación, es decir, que podamos englobar a todos los centros históricos de al menos la Comunidad Económica Europea. O sea que es un trabajo largo, arduo y, lógicamente, sobre todo, de problemas técnicos a nivel pues, de base de datos. Tendrán que estar relacionadas entre los distintos países, se tendrá que poder acceder a editar la base de datos,
y sobre todo de consulta, porque la idea es que ese museo virtual sea un museo de consulta de todos los miembros. Entonces ahora mi compañera pues ya os va a hablar específicamente de la base de datos que salió pues gracias al proyecto. Hola, buenos días. Bueno, ya vamos un poco mal de tiempo. Simplemente os muestro la base de datos que tiene estos 5 grupos. Entonces están catalogados los recursos tanto de Italia, Portugal y España. De momento tenemos aquí en el apartado de los libros 789 y más o menos pues esto sería todos los datos que se van poniendo de cada cosa. Si ha sido una donación, en qué sitio lo tenemos, en qué estado se encuentra y bueno, por no tardar mucho voy abriendo para que veáis. Este sería material didáctico, pues lo mismo, una fotografía y más o menos todo. La base de datos se hizo general, se hizo en inglés y luego ya cada país va metiendo los datos en el idioma que quiere. Estos, como son del profesor Domínguez Ortiz, pues veis que está todo en español. También tenemos dentro de la base de datos otro apartado de fotografías y grabados. Aquí tenemos 117 catalogados. En el de material didáctico, no lo he dicho, hay 201 elementos. Y en el de muebles, pues tenemos 33. Aquí sobre todo son los muebles que tenemos en el aula museo, los pupitres, todo eso. Y luego hay un último apartado que engloba otros y aquí pues hay banderas, hay copas, todo eso, y hay 16 elementos. Y ya dejo a Miguel para que concluya, que ya vamos un poco mal. Sí, pero ahora tenemos que terminar. Concluimos simplemente diciendo que fue muy importante también en el proyecto la difusión, especialmente hacia las instituciones. Colaboraron con nosotros en este sentido 5 universidades, todos los ayuntamientos, todas las diputaciones provinciales y los organismos de los diferentes países, y a nivel financiero fueron 47.000 euros, hay que decirlo, fue una inyección importante entre los tres institutos, pero que bueno, pues, así conseguimos recuperar nuestro patrimonio perdido a lo largo de todos estos años para la educación pública. Muchísimas gracias. Sí, me hacen una pregunta por aquí. ¿Quién estaba antes? Bueno. Hola. Bueno, es lo que digo, el felicitarles por el trabajo realizado y sobre todo recordar que este sería el típico ejemplo de un proyecto estupendo que podría estar alojado en la web de la asociación. La parte técnica de una base de datos a la que se pueda acceder, consultar, editar, modificar, sobre todo en un proyecto donde participan diferentes países, se solucionaría también, en vez de con Access, con una base de datos como SQL. Bueno, como hablamos ayer, enhorabuena por el trabajo y a ver si lo vemos pronto en la web de la asociación. Sus fondos, habían estado los fondos italianos en un sótano porque se habían trasladado, y nadie sabía, se habían trasladado a la escuela de magisterio, la femenina, y Emanuela Colombi descubrió que estaban allí y se recuperaron después de 60 años enterrados prácticamente allí. Así que están catalogando a tope. Pues muchísimas gracias.
Sí.